Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 4 de diciembre, en la primera semana del tiempo de Adviento, ciclo A. Celebramos a San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia. Muy bien, vamos, eh, hoy iniciamos con una pequeña reflexión sobre el tiempo de Adviento, ¿no? Eh, Recordemos que el tiempo de Adviento es un constante adviento, ¿no? Es el tiempo de la iglesia. Eh, es el tiempo por medio del cual la acción del Espíritu Santo y de la iglesia llega a todos los fieles, ¿no? Cristianos, católicos. Y llega también el Señor Jesús con su palabra, ¿no? A través de los sacramentos, especialmente a través de la Eucaristía, para prepararnos a la segunda venida, que es la venida en gloria del Señor Jesús para juzgar a vivos y muertos. Muy bien, vamos a la primera lectura. Continuamos con la lectura del libro de Isaías, capítulo 26, versículos del 1 al 6. Muy bien, nos dice el profeta Isaías: aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Bueno, en realidad hay al parecer una no muy apropiada traducción, ¿no? En otras versiones, eh, porque esto es mesiánico, ¿no? Diría, tenemos una ciudad fuerte donde se ha puesto la salvación en lugar de murallas y baluartes. O sea, una ciudad, eh, digamos lo que ya en la eh, realización plena del reino, ya no habrá necesidad de murallas y, y protección física, porque es el mismo Dios y su salvación, que es Jesucristo, lo que protege, ¿no? A la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, ¿no? A la que aquí, como tipo, se refiere el profeta Isaías. Y continúa, abran las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura y a la ciudad elevada. La abatirá, la abatirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo. Bueno, esta digamos que es eh, como en la obra de San Agustín, ¿no? La ciudad de Dios. Hay dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del enemigo. Entonces, aquí tenemos, eh, escatológicamente hablando, ¿no? Que la ciudad del mal, la ciudad de Satanás, será destruida. La abatirá, dice, la abatirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo. La pisarán los pies del oprimido
los pasos de los pobres. Muy bien, y pasamos al Salmo 117. Este salmo es el que constituye el gran Halel, que se llama, ¿no? El gran salmo de la bendición. Y es precisamente un himno también que se cantaba en procesión. En procesión, cuando llegaban a Jerusalén, se dirigían al templo, entonaban este salmo de acción de gracias a Dios. Y es precisamente una antífona, ¿no? En la que se dice a coros, ¿no? Unos exclaman y los demás responden. Nos dice entonces el Salmo 117. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Este sería el estribillo del himno, del canto. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. El refugio es el amparo que se busca en Dios, ¿no? Y eso obviamente implica confianza, la fe, el fiarse de Dios completamente, que hacerlo eh, en los hombres, ¿no? Fiarse de los hombres, por más sabios, por más inteligentes que aparezcan. Y continúa, ábranme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Esta es la referencia, obviamente, decíamos, escatológica, ¿no? Al final de la historia de la salvación y comenzar esa época definitiva, ¿no? Más allá de nuestra medida del tiempo, en el que Dios será todo en todos. Y continúa, te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Aquí lo hace en pasado, ¿no? Refiriéndose a la salvación de Dios, que es Jesucristo, que es su Mesías, que nos ha alcanzado la redención. Entonces, sobradamente tenemos que dar gracias, ¿no? Porque nos ha alcanzado la salvación. Esto lo dice este salmo eh, profético de la era mesiánica y también escatológico. Y termina, Señor, danos la salvación. Señor, danos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Bueno, es interesante observar que eh, se dirige, ¿no? Este versículo 25, Señor, danos la salvación, es el famoso eh, Oshiana o el Osana que se cantó, ¿no? Cuando el Señor Jesús entró eh, montado en un borrico a Jerusalén. Entonces cantaban el Osana, que es danos la salvación, ¿no? La gente y los niños cantaban, ¿no? Y el versículo 26, importantísimo porque este versículo lo tomó o lo recoge la liturgia de la iglesia en la Santa Misa. Es el famoso Sanctus que se canta eh, al introducir eh, el memorial del Señor, ¿no? En la Pascua del Señor, en la eh, liturgia de la Eucaristía. Entonces, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, es lo que se canta.
Esa sería la segunda parte del Sanctus, ¿no? Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en el cielo. Y a continuación sigue el Benedictus en la liturgia de la Santa Misa, ¿no? Bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces el Señor viene. Recordemos lo que decíamos al comienzo, ¿no? El Señor vino, el Señor viene y el Señor vendrá. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo séptimo, versículos 21 y del 24 al 27. Su título temático: El que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿quién entrará en el reino de los cielos? La respuesta está en el título: el que hace la voluntad del Padre. Nos dice San Mateo: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, que sería a los apóstoles: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está entonces la respuesta a quién entrará en el reino de los cielos: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, esto se los dice a los apóstoles y también muy probablemente a los 72, ¿no? Que ya había enviado para que curaran, para que expulsaran demonios, ¿no? Proclamando el Evangelio, el reino de Dios. Posiblemente estaban atribuyéndose lo que hacían a ellos y no lo hacían en realidad por amor, ¿no? Por amor al Señor. Y por eso les dice, no el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque la implicación de decir Señor, Señor es tener fe, declararlo, pero no es suficiente. Aquí lo dice el Señor. Así no se entra en el reino de los cielos, ¿no? Parafraseando. Entonces, esto es precisamente lo que también criticaba a los fariseos, ¿no? Que eran cumplidores minuciosos de la ley. Siempre mencionaban eh, Jerusalén, el templo de Jerusalén, ¿no? Lo mencionaban a cada rato como garantía, ¿no? De su salvación. Pero era retórico, no practicaban la ley, no la obedecían. De hecho, la quebrantaban, la violaban, pero tenían su confianza en el templo de Jerusalén. O templo de Jerusalén era lo que a cada rato mencionaban, declaraban, ¿no? Entonces también se refiere a eso. Hay que tener mucho cuidado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ahora dirigido a los cristianos, que pueden estar diciendo, Señor, Señor Jesucristo. Ahora, la respuesta es, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Entonces, empieza a responder a la pregunta implícita, ¿no? ¿Quién entra en el reino de los cielos? No el que dice Señor, Señor, sino que el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica y las hace, sería la traducción literal, ¿no? Y las hace. Las palabras se llevan a la práctica, se hacen.
se ponen por obra. Eso es la interpretación. Y continúa con la parábola. Dice, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre la roca. Aquí se refiere al hombre prudente, ¿no? Sabio, sensato, que construye su casa en sobre roca, sobre algo sólido, ¿no? Y eso es lo que hace normalmente el sentido común, ¿no? Es mirar el suelo donde esté firme, donde haya incluso roca, ¿no? Bueno, a eso se parece el que pone por obra sus palabras. Y ahora va lo opuesto, ¿no? El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Bueno, aquí llama necio a alguien que construye su casa sobre arena, que sería absurdo, ¿no? Pues es una parábola, pero es para explicar el punto que quiere hacer aquí. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Bueno, la ruina fue grande. Acá, extrapolando, podríamos decir, la ruina de esta persona, del alma de esta persona, que es la completa ruina, no perder el alma, la condenación eterna, por no hacer la voluntad del Padre, por no poner en práctica lo que nos manda el Señor, lo que nos dice el Evangelio del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como a ti mismo. Y el amor es a través de las obras, poner en práctica las palabras del Señor Jesús. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.